Gracias por visitar el canal de Sion Guatemala. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Sion e Instagram como Sion Guatemala. Y no olvides suscribirte para más contenido que impacte tu vida. Dios te bendiga. Bueno, pues bienvenidos. Seguimos con esta maravillosa reunión en relación a la escuela misionera, ¿verdad? Así que bienvenidos. Esto es Sion. Y pues presentamos en la temática que vamos a estar platicando en esta mañana, ¿verdad? Mañana, como bien decíamos, del domingo 20 de febrero, ¿verdad? Avanza el tiempo, ya se nos está yendo casi el segundo mes del año, ¿verdad? Y qué bendición, ¿verdad? Nosotros estamos siendo capacitados antes de salir. Es importante que nos capacitemos. Recuerden lo que bien hemos dicho, Dios nos capacita hoy porque algo va a hacer con nosotros, algo mañana, ¿verdad? Es decir, capacitados hoy para operar mañana. Por otro lado, tan importante esto, ¿verdad? Escuela misionera, sé que quizás la esencia de la misión, ya muchos la conocemos, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad? Siempre que podamos reconfirmar algunas cositas importantes para la misión. Hay gente que quizá se está con nosotros, que ha vivido, no porque esté mal, ¿verdad? Pero quizá ha vivido un evangelio más de iglesia, ¿verdad? Y aquí no es que estemos descubriendo una nueva forma de hacer evangelio, sencillamente es la forma que nosotros hemos entendido de hacer evangelio, una forma que va muy ligada quizá a cómo era la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Recuerdo que hace 8 días, de hecho, pues platicando ahí con una hermana, hablábamos y también con un hermano, lo importante o lo distinto de cómo dos personas de distintas épocas dentro del evangelio viven el evangelio de una manera tan distinta. ¿A qué me refiero? Que inclusive ayer hablaba con mi mamá en la cena y hablábamos de eso, ¿verdad? ¿Qué pasaría si a uno de nosotros, a un cristiano del siglo primero se lo lleva, perdón, a un cristiano del siglo XXI se lo llevan al siglo primero y a un cristiano del siglo primero se lo traen acá como un intercambio, ¿verdad? Sería un choque a todo nivel, ¿verdad? Sería un choque cultural, sería un choque a todo nivel, ¿verdad? Pero además de ello, ya me imagino a un cristiano del siglo XXI dentro del primer siglo diciéndole a la comunidad, bueno, hoy es domingo, vamos a la iglesia. Eh, para los cristianos del primer siglo esa invitación sería tan rara, ¿verdad? Porque dirían, ¿cómo sé que vamos a la iglesia? Si aquí no hay, o sea, nosotros somos la iglesia. La iglesia no es un edificio. Sería una muy buena pregunta. Eh, que quizá la podemos ir ahí platicando en el paso del tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué es la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué es iglesia? Yo escuchaba a un hermano, un erudito allegado, de una forma tan sencilla. Él decía, iglesia es gente cuidando gente en el nombre de Jesús, ¿verdad? El tema es, ¿cómo creen ustedes que el cristiano, vamos a ver, hacemos una entrevista a 10 cristianos y le preguntamos, eh, pregunta sencilla, ¿qué es iglesia? Estoy seguro que un alto porcentaje contestaría, bueno, iglesia, sí, fíjese que iglesia es un edificio allá donde me reúno yo los domingos. Iglesia es una institución eh, que puede ser de distintas religiones. Entonces hay una diversidad de conceptos de iglesia y muchos de ellos se alejan de la realidad, ¿verdad? Porque la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios no habita en templos
hechos de hombre, hechos por el hombre, sino Él habita en nosotros, ¿verdad? Entonces, el tema es que sí es bien importante. De hecho, el nombre iglesia, ¿verdad? Parte de su origen, de su etimología, es decir, la raíz de la palabra iglesia viene a ser el griego eclesía, ¿verdad? Que eclesía significa como una asamblea, pero una asamblea que es llamada una muy buena acepción de eclesía o de iglesia es llamar afuera a la congregación. Aquí hay mucho que decir, ¿verdad? El tema es que la iglesia tiene una razón de ser, pero también tiene una razón de hacer. Es decir, somos iglesia y tenemos un propósito a desarrollar. ¿Verdad? Y es evidente que hay propósitos internos, porque no toda la operación de la iglesia es afuera, también hay que hacer algo interno, y parte de eso es lo que estamos haciendo hoy acá. Creo que lo podemos resumir así de una manera bien, bien fácil. Yo diría, ¿qué es iglesia? ¿Qué es eclesía? Yo diría, iglesia es una congregación de salvos en donde su propósito es testificar a Cristo. Una congregación de salvos en donde su propósito es testificar a Cristo, ¿verdad? Entonces, entre muchas otras, ¿verdad? Que podemos ir platicando. Pero dentro de los propósitos de iglesia, ya no que es iglesia, el concepto de iglesia, sino del propósito de la iglesia, yo diría, hay un propósito. Algunos teólogos dicen ad intra, pero yo diría, hay un propósito de puertas para adentro y hay un propósito de puertas para afuera. Propósito de puertas para adentro sería crecer, ¿verdad? Efesios 4:11. Propósito sería capacitarnos, la edificación del cuerpo de Cristo, llegar a la estatura del varón perfecto, que todo lo resumo en una palabra, crecer. ¿Cuál es el propósito de puertas para adentro de una iglesia? Que crezca hacia la madurez. Punto. ¿Cuál es el propósito de puertas para afuera? Testificar a Cristo y su amor. ¿Verdad? Y entonces, mucho acerca de avanzando en la misión de la iglesia, pues se trata de eso. No solamente el mensaje para adentro, sino también el mensaje para afuera, ¿verdad? Hay toneladas, y termino esta introducción diciendo que hay toneladas de tiempo que se invierten en el mensaje de puertas para adentro. Pero creo que se debe de invertir muchísimo tiempo. La iglesia, no solamente los pastores, predicadores, sino la iglesia toda en conjunto, de cuál es el mensaje que debemos de dar afuera. Y parte de ello vamos a platicar hoy, ¿verdad? En esta mañana, pues el tema es este, ¿verdad? Tema 3 de 2 es mensaje y modelo para la misión, ¿verdad? Qué linda esta imagen, ¿verdad? Ya hemos hablado de ella como un cabal. De eso se trata eclesía, una congregación, ¿verdad? De personas que tienen una tarea, que ¿cuál tarea es? Testificar a Cristo y su amor. Entonces, en base a ello, pues esta es la temática que hemos estado platicando al cabo del tiempo, ¿verdad? O vamos a estar platicando. Hace 15 días dimos un prólogo, una especie de introducción. Hace 8 días hablábamos, este 14 de febrero, hablábamos acerca del mandato divino. Luego hablábamos acerca del mensaje, o más bien vamos a hablar el día de hoy acerca del mensaje y modelo para la salvación. Y el próximo domingo de una vez les invito por el mismo canal, la misma hora, ¿verdad? A hablar acerca del poder para la evangelización o el poder para la misión, tan importante, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Luego vamos a estar platicando, si se dan cuenta, y lo anunciamos el domingo pasado, del poder para la evangelización del próximo domingo. Para agentes de bendición, Jonás, que es el domingo 14 de marzo, hay un domingo de por medio que es el domingo 7 de marzo. Ese domingo 7 de marzo vamos a hacer una pausa a la serie de Escuela Misionera y lo vamos a estar haciendo cada primer domingo del mes para tomar un tiempo para la Santa Cena. Me parece tan importante el que nos acerquemos a la mesa, aunque puede ser a mesas
distintas o más bien distantes, porque aunque no estamos todos en la misma mesa, es decir, presencialmente hablando o físicamente hablando, pero la idea es que todos juntos nos presentemos a una misma mesa espiritual y podamos tener un momento de reflexión, ¿verdad? Acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que podamos hacer reflexiones acerca de cómo estamos llevando nuestra vida, ¿verdad? Y poder compartir la mesa. Estamos ahí orándole al Señor. El Señor ya nos ha ido estando abriendo puertas para poder estar presencialmente en un lugar. Les comento que ahí, de hecho, esta semana tenemos reunión de liderazgo. Los planes están, ya he revisado muchísimos, están muy buenos. Estamos planificando con alabanza, el grupo de alabanza, noches de oración, pues, noches de adoración, juntarnos en algún lugar para adorar al Señor. Ya estamos hablando de los servicios de Santa Cena con áreas de publicidad y demás, cómo lo vamos a estar haciendo. Entonces, también estamos trabajando para ver de qué forma se les puede enviar también hasta los elementos. Hay muchas cosas que estamos haciendo que primero Dios, ya poco a poco se van a ir dando cuenta ustedes. Entonces, regreso al calendario, ¿verdad? Agentes de Bendición Jonás, la evolución de la misión, la primera misión de la iglesia cristiana, la segunda misión de la iglesia cristiana, la tercera misión de la iglesia cristiana. Es decir, aquí vamos a hacer un estudio profundo de hechos, ¿verdad? Los medios para la misión, principios para la misión 23 de mayo, y vamos a cerrar el 13 de junio con la invitación de una hermana misionera de Guatemala, ¿verdad? Que anduvo por Marruecos y algunos otros lugares para que ella nos cuente de primera mano el hecho de cómo es ser misionero, vivencias de un misionero. Así que nada más con ello estamos pidiéndole al Señor, poniéndolo en oración, ¿verdad? De tal manera que podamos salir nuestra primera salida misionera para el domingo 28 de marzo. Entonces, quisiera nada más con este breve mensaje, como dar una reflexión rápida del tema pasado, ¿verdad? El tema de hace 8 días, en donde dice en el segundo tema de escuela misionera, abordamos la importancia de identificar las obras que Dios preparó de antemano para sus verdaderos testigos, ¿verdad? Quisiera unir algunos textos, como por ejemplo, la visión de Sión es Hechos 1:8, en donde las últimas palabras dichas por el Señor Jesucristo es cuando dice Él, recibiréis poder. De eso vamos a estar hablando dentro de 8 días, el próximo domingo. ¿A qué se refiere exactamente? No solo en el español, ¿verdad? ¿A qué se refiere en el griego, donde fue escrito esta oración? ¿A qué se refiere esa parte de donde el último mandamiento dicho por Jesús, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo? ¿A qué se refiere ese poder? ¿Verdad? Y entonces dice, después van a recibir ese poder del Espíritu Santo para ser testigos míos, comenzando aquí en su casa, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, ese es en términos generales la misión que tiene la iglesia. No del siglo XXI, desde el siglo primero. Desde el siglo primero la misión ha sido la misma, la misión no ha cambiado. Nada más que me parece que mucha iglesia ha tergiversado un poco la misión, en el sentido de que se apropian más de la misión textos como, por ejemplo, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y se olvidan que en ese texto, cuando habla acerca de no dejemos de congregarnos, un versículo antes está hablando también de buenas obras, está hablando de mostrar el amor, y es evidente que nada más eso no se debe de hacer de puertas para adentro. Hay mucha tarea de hacer de puertas para afuera, porque si no, me parece que si el evangelio, el Señor hubiera querido, lo voy a decir de esta forma, si el Señor hubiera querido centralizar el evangelio, Él hubiera dicho en sus últimas palabras en Hechos 1:8, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, me van a ser testigos solamente en Jerusalén. No, Él dijo Judea. El evangelio debe de salir a las calles, debe de salir a Judea. En Judea hay gente que los está esperando. Lo voy a decir dicho a mi manera de interpretar. Judea los está esperando.
En Samaria hay gente rota, hay gente necesitada. En Samaria hay gente, se están quedando mujeres viudas. En Samaria se están quedando gente huérfana. Y hasta el resto del mundo hay gente que no me conoce, dice el Señor. Y ustedes deben de llevar el testimonio acerca de mí, acerca de que hay un Dios, acerca de que Cristo, que Dios se hizo hombre, murió, resucitó. Hay una palabra de esperanza acerca de que hay un evangelio que se llama gracia, que hay un evangelio que tiene la capacidad de impactar en nosotros de tal manera que podamos, a través de todo lo que hizo el Señor, recibir una especie de justificación para podernos presentar en el juicio al que toda la humanidad va a tener que comparecer. Entonces hay una necesidad de salir. Entonces es la iglesia, dice, abordamos la importancia de identificar las obras, identifiquemos. Y hablamos de los cuatro, digamos, de las cuatro comisiones en los evangelios, ¿verdad? Y entonces, con un doble propósito, dice, primero entregar, cabal lo que les decía. Es necesario que identifiquemos las obras que Dios preparó de antemano para sus verdaderos testigos, con un doble propósito. Primero, entregar buenas cuentas en el tribunal de Cristo. Segundo, la propagación efectiva del verdadero evangelio. Y resumo así ya para entrar de lleno al tema de esta mañana, ¿verdad? La gran comisión. Ahí hay fundamentalmente hay cuatro etapas o cuatro llamados o cuatro características de la gran comisión. Id, hacer discípulos, bautizarlos y enseñar obediencia. Sencillo. Ahora, la pregunta sería a hacer en esta mañana, ¿será que como iglesia estamos cumpliendo la gran comisión a cabalidad? ¿Estará siendo el evangelismo moderno, estará siendo efectivo? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque si sumamos la gran comisión, no solamente en Mateo 28, sino en los demás evangelios, Marcos, Lucas y Juan, vemos que la gran comisión, además, el común denominador en todos los mandatos del Señor por todos los evangelios es id, vayan, salgan. Esta es el primer llamado, id, crezcan, tengan un lugar, en otras palabras, tengan un lugar para capacitarse, para que vayan. Necesitan salir, ¿verdad? Y luego necesitan concentrarse en no solamente ir, porque nosotros no somos altruistas, no vamos a hacer un movimiento que nada más va a ir a dar de comer a las personas y dar medicina, dar ropa a las comunidades, poner una clínica. Leíamos en el testimonio de ayer, poner un colegio, qué lindo, eso primero Dios lo vamos a hacer, poner una casa hogar y atender a huérfanos, a viudas. Necesitamos hacer discípulos. Entonces necesitamos nosotros involucrarnos en un discipulado, digamos, de doctrina bastante saludable, de tal manera que podamos hacer discípulos y luego bautizar a la gente y luego tener toda una línea de pláticas, ¿verdad? De charlas en donde se puedan enseñar correctamente obediencia, de tal manera que la gente pueda vivir un evangelio correcto, ¿verdad? Entonces, es importante el considerar que, nuevamente, yo creo que si a mí me preguntan, ¿cuál será? Y aquí a mi lado tengo a mi mamá, están las tres generaciones, mi mamá, mi esposa y mi hija. Si yo les pregunto, si ven la pantalla, ¿cuál creen ustedes? Piensen en la iglesia a nivel general. ¿Cuál de estas cuatro tareas creen que la iglesia actual a nivel mundial está haciendo menos? Ir, hacer discípulos, bautizar gente o enseñar obediencia. ¿Qué se hace menos? Ahora, sobre todo los domingos, es un tema de que ustedes se conectan a YouTube y un número, si vemos la iglesia mundial, ¿cuántos live habrán ahora mismo? ¿Cuánta gente habrá reunida en YouTube, en transmisiones de Facebook, en Zoom presencialmente? Y muchos están recibiendo alguna enseñanza, ¿verdad? A lo largo de la semana la gente está seguro
un gran porcentaje de la iglesia está sentada en un discipulado. Por ejemplo, aquí en Sion, ahí las hermanas de Jefsibá estaban todos los viernes discipulándose. La gente está bautizando, sí, miércoles, sí. Pero creo que a mi manera de ver, lo que menos se hace en la iglesia a nivel mundial es ir. La iglesia no está saliendo, ¿verdad? La iglesia no está operando de puertas para afuera. Y yo me ponía a meditar. De hecho, ayer escribía yo un artículo en relación a qué daño. Yo escribía de esta manera textual. Es evidente que las paredes le han hecho un daño a la iglesia. Y un daño que podría tener consecuencias futuras, tal como lo argumenta el Evangelio según Mateo en su capítulo 25, en donde trata juicio a las naciones, en donde hay una bendición extraordinaria, los ubicados a su derecha, puesto que atendieron las verdaderas necesidades de la comunidad. Lo que cerrábamos el tema pasado. Tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed, me dieron de beber. Fui extranjero, me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. 7 tareas que la iglesia debe de hacer en el ir. Y regreso a lo que decía hace un momento. ¿Qué daño le han hecho las paredes a la iglesia? ¿Verdad? Me parece que muchas iglesias han vuelto el evangelio como algo exclusivo, ¿verdad? Y entonces quisiera terminar esa reflexión con este pensamiento. Es imperativo que la iglesia actual invierta muchísimo más tiempo fuera de sus 4 paredes, conociendo de primera mano la necesidad de la comunidad en su entorno. Y así cerraba yo el artículo que escribí ayer en una asignación teológica. Una iglesia debiera de considerar que está puesta en una región específica, no por comodidades internas, sino por necesidades externas. Una vez, hace algunos meses, años, ¿verdad? De repente un par de años, extendía una invitación para ir a predicar a una iglesia, ¿verdad? Y llevamos la alabanza. Y resulta ser que la iglesia a donde fuimos era vecina, literalmente estaba en la vecindad de otra iglesia. Entonces, literalmente la iglesia estaba en la vecindad de otra iglesia. Entonces, el mensaje que el Señor me dio para esa iglesia, yo iba a llegar a la iglesia y yo no la conocía, no sabía que la iglesia iba a estar a la par de otra iglesia. Entonces, cabalmente lo que el Señor me daba para predicar ese día era, ustedes fueron puestos acá. Una de las razones del por qué ustedes fueron puestos acá, perdonen, y lo voy a decir sin el micrófono, les dije, es porque la iglesia vecina se ha encerrado en las 4 paredes y ha olvidado de que están acá, en esta iglesia, en esta región, porque en el alrededor hay una necesidad. Hay necesidades externas del por qué el Señor permitió que ese edificio se abriera ahí. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas iglesias a nivel general, a nivel mundial, que el Señor las lleva a una región específica, abren un edificio, pero es un edificio que solamente abre las puertas para que la gente entre, pero nunca sale nada para la comunidad. Es más, ni siquiera le han llegado a tocar la puerta, ni siquiera a su mismo vecino para decirle, hermano, una iglesia que tenga una casa de gente viviendo a la par y llegar a tocar, mire, somos iglesia, presentarnos, tienen alguna necesidad, conocer de primera mano la necesidad y no solamente nuestros vecinos, caminar, agarrar más o menos como lo hacíamos en misiones, en Iglesia Cristo para Todos, meternos en una mochila comida, jugos, Biblias y ir a conocer a nuestros vecinos, recorrer toda nuestra comunidad y ver cuál es la necesidad. ¿Cómo va a ser posible que hayan iglesias? Termino esto para ya dedicar los últimos 20 minutos a un tema acerca del mensaje y modelo para la misión, pero quiero decir esto para terminar. ¿Cómo es posible que en iglesias
con mucha abundancia, con mucha palabra, con mucha presencia de Dios, en sus alrededores está lleno de prostitución, está lleno de drogadicción, está lleno de violencia. Me parece que algo está pasando ahí. Es evidente que quizá la iglesia nunca va a poder detener al 100% esto, pero por lo menos sí lo puede mitigar, ¿verdad? Que vayan. Ayer le compartía yo ese testimonio dentro del grupo. Imagínense una iglesia puesta en una zona de guerra de mareros. Y la iglesia trascendió a tal punto que enfrente de la iglesia los mareros firmaron un pacto de paz. O sea, y la iglesia sí, esa iglesia está impactando en su entorno. Ahora la pregunta es nosotros, el Señor nos está llamando a eso. Yo creo que, miren, yo no sé a dónde el Señor nos va a llevar, pero estoy seguro que inclusive cuando el Señor nos permita, y ya sea un tiempo presencial justo para reunirnos y nos permita ya plantar en un lugar, reunirnos en un lugar, estoy plenamente seguro que algo que vamos a tener como opción es analicemos, veamos, conozcamos el entorno de nuestra comunidad, porque la iglesia es ese agente. Quiero decir de esta forma, la iglesia es ese agente transformador para la comunidad. Entonces, no podemos encerrar el evangelio en cuatro paredes. Entonces, el mensaje y el modelo para la salvación. Listo. Si se dan cuenta, qué linda la imagen, ¿verdad? Ahí está un hombre con un pasado bastante tormentoso, pero con una vida, con una esperanza futura. Entonces, la iglesia debe de llegar de tal manera que el Señor nos use, ¿verdad? Seamos ese instrumento divino, de tal manera que gente pase de estar viviendo en una zona así, desierta, en una zona sin esperanza, a llevarnos a pastos verdes, ¿verdad? Primero Dios. Entonces, meditando un poco acerca de cuál debe de ser el mensaje para la misión, es algo bien sencillo. Creo que esto lo debemos de predicar, pero antes de predicar, creo yo, si ustedes están conmigo, antes de predicarlo, creo que lo debemos de vivir, ¿verdad? Eh, Mensaje para la misión. Bueno, evidentemente la Biblia nos proporciona el mensaje para la evangelización del mundo, pero quiero acercarme a tres textos rápidamente. Primero, el primer mensaje predicado por Pedro después del Pentecostés, que cabe la aclaración, ¿verdad? Que Hechos capítulo 2, en la primera parte de Hechos capítulo 2, vino el Espíritu Santo luego de 10 días de espera, en donde digamos, de la ascensión para el Pentecostés, desde que Cristo ascendió a que descendiera el Espíritu Santo, pasaron 10 días, ¿verdad? Y entonces la iglesia de ese entonces, esos 10 días se la pasaron orando, esperando que viniera el Espíritu Santo. Una vez vino el Espíritu Santo, los llenó a todos y tomó por primera vez el Espíritu Santo a Pedro, y Pedro se levantó de una manera extraordinaria y dio un sermón, una prédica tan extraordinaria que se convirtieron 3,000 personas, y en parte de esa prédica Pedro dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Miren esa poder, esa capacidad que Dios le dio a Pedro, de tal manera que él les hablaba y rápidamente el mensaje les llegó directamente al corazón. Esta gente en los alrededores de esta casa que el Señor visitó en Jerusalén, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y versículo 38 resumen bien sencillo el mensaje para la misión. Pedro les dijo, arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que lo fundamental
que debería de tener, la parte fundamental que debería de tener el mensaje para la misión es arrepentidos. Es tiempo, necesitamos arrepentimiento. Ya vamos a platicar un poco rapidito qué es arrepentimiento. Entonces, elementos que debería de tener el cristiano, el primero de ellos debería de tener una convicción de arrepentimiento. Yo cuando leía esto, yo me hacía la pregunta, no sé qué piensan ustedes. No estoy pensando en una iglesia, estoy pensando en la iglesia a nivel mundial. ¿Por qué abundarán en las iglesias personas que no han nacido de nuevo y viven un evangelio un tanto extraño, como difuso? Como que soy cristiano el domingo, pero de lunes a sábado vivo lo que yo les decía hace 8 días. Somos iglesia a donde quiera que vayamos, somos hijos de Dios a donde quiera que vayamos. Pero me dice mi mamá, contestaba acá, porque no nos hemos arrepentido, porque quizá con tal de crecer numéricamente se les ha invitado a ser parte de una comunidad por los beneficios que trae. Vengan a la comunidad y vengan y esto y les vamos a dar de comer y les vamos a dar de beber y los vamos a curar, les vamos a dar medicina, ropa, pero el evangelio no es eso. El evangelio inicia con el arrepentimiento, con la convicción de arrepentimiento. Entonces, así rapidito, ¿qué es el arrepentimiento? Esto es lo fundamental del mensaje para la misión, el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Aquí yo les doy 3 conceptos así bastante sencillos, que claro, pudieran haber toneladas de conceptos más acerca del arrepentimiento. Pero arrepentimiento lo podríamos definir como el primer paso que damos para recibir la salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Arrepentimiento, primer paso para la salvación. ¿Qué tan arrepentidos estamos? Dice la Biblia que es necesario. Allá iban todos los fariseos a bautizarse y Juan el Bautista lo recibe diciendo camada de víboras. Yo decía, o creo que fue Jesucristo, ¿verdad? El tema es, el Señor fue. Entonces, qué tremendo, porque ellos sí querían hacer algo bueno, entre comillas, que era bautizarse. El tema es que ellos se querían bautizar, pero no habían, primero no se habían arrepentido. Por eso es que el Señor les dice, miren, primero mejor den verdaderos frutos de arrepentimiento. Entonces, como iglesia, creo yo que es importante, como el Señor nos decía hace unos momentos, tenemos que propagar, anunciar que es necesario que nos arrepintamos, pero evidentemente esto, más que predicarlo, también nosotros que vamos a salir la misión lo debemos de vivir, porque ya allá está en Isaías, cuando el Señor, también lo hablábamos hace, creo, 8 días o hace 15, hablábamos acerca de que el Señor tomaba obras justas como trapos de inmundicia, porque era gente que hacía la misión, pero en pecado, es decir, no se habían arrepentido. Porque arrepentimiento, además del primer paso para la salvación, es un cambio de mente. Que evidentemente el cambio de mente es un proceso, no es de la noche a la mañana. Romanos 12, 1 y 2 hablan al respecto, que es necesario que haya una renovación en nuestra mente. Arrepentimiento también es remordimiento más cambio. No se trata de que ayer hice algo malo y hoy me siento súper mal, me siento, perdón ahí la expresión, me siento pura cucaracha, me siento acusado, no me siento bien, pero eso no es arrepentimiento, no es solamente un pesar. Arrepentimiento es sí, ese remordimiento, pero un cambio. Diga, no, yo no vuelvo a hacer lo de ayer, Señor, ayúdame. Yo me aferro a tu gracia, me aferro a Romanos 8:2 que dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me liberta. Y Padre, en el nombre de Jesús, eso no va a volver a suceder en mi vida. Sigo con el mensaje para la misión. Los últimos 2 textos para llegar a un modelo y terminamos. Mensaje, hay muchos, pero nada más estoy viendo lo fundamental. ¿Cuál es lo fundamental del mensaje para la misión? Además de lo que predicó
Pedro en Hechos 2 me doy cuenta que Pablo predicó lo mismo durante su segundo viaje misionero en Atenas. En Hechos 17 Pablo visita 3 comunidades, ¿verdad? Pablo visita Tesalónica, visita Berea y visita Atenas. Y en Atenas Pablo hace una predicación tan extraordinaria, él hace una presentación tan efectiva de una evangelización para esta gente de Atenas, ¿verdad? Por ahí dice, porque qué lindo eso. Creo yo que antes de predicar en la comunidad hay que recorrerla, hay que visitarla. Pero Pablo iba recorriendo Atenas y se daba cuenta que estos eran muy religiosos, tenían tantos estatuas, tantas cosas para los dioses, ¿verdad? Y por ahí vio que había un altar que decía al Dios no conocido. Y de ahí fundamentó Pablo la prédica en el Areópago para decir, de esto vamos a hablar. Les voy a presentar al Dios no conocido. ¡Qué lindo! Entonces, dentro de esa predicación del Areópago solo extraigo digamos, lo fundamental, cómo él presenta la misión a los atenienses y les dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Dios. Lo mismo que Pedro le dijo a los judíos, Pablo le dice a los atenienses, es necesario que se arrepientan. ¿Vamos a ir a dar de comer? Sí. ¿Vamos a llevar la misión? Sí. Pero es necesario que también llevemos ese compromiso que debe de tener el hombre con Dios, que es el compromiso de hay un elemento que necesitamos en el hombre y es que nos tenemos que arrepentir. Debemos el hombre también debe de trabajar en pro de su salvación. La salvación es gratis, amén. Dios ya lo hizo todo, amén. Pero el hombre, nosotros algo tenemos que hacer. Y mucho de ese algo es arrepentirnos. Entonces arrepienta, él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a él. Pues él ha fijado un día, mire, aquí de una vez él torna un mensaje escatológico. Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que él ha designado, es decir, Jesucristo, y le demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio. Esto es algo que siempre pasa en las calles, pero otros dijeron, queremos oír más sobre ese tema más tarde. Con eso terminó el diálogo de Pablo con ellos. Pero algunos, mire cómo termina, algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre estos estaban Dionisio, un miembro del concilio, y una mujer llamada Dámaris y varios más. Esto fue Pablo en su segundo viaje misionero. De esto vamos a hablar un poco cuando lleguemos a analizar todo el segundo viaje misionero. Aquí solo estamos extrayendo cuál es el mensaje para la misión. Entonces Pablo en su segundo viaje misionero. Ahora miren Pablo en su tercer viaje misionero. Ahora Pablo dice la Biblia que él estaba despidiéndose, si no estoy mal, de Mileto. Y él manda a llamar a los ancianos de Éfeso y les da un mensaje. Es decir, que Pablo se estaba despidiendo de una región, pero antes de despedirse de esa región, manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso que tenía un mensaje para ellos. Entonces dice la Biblia, en Hechos 20, 18, 21, nueva traducción viviente. Cuando llegaron estos ancianos, Pablo declaró, ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Y mire cómo dice el versículo 21. He tenido un solo mensaje para los judíos y para los griegos por igual. Pablo no era uno que iba a predicar de esto, o sea, tenía 25 mensajes, tenía 1000 mensajes. Pablo, un predicador extraordinario, el perito arquitecto de la iglesia. Es evidente que él escribió sus cartas. En muchas de sus cartas, él mediante la pluma, que lo voy a decir de esta forma, Dios usó una pluma llamada Pablo,
lo inspiró para que él recibiera la revelación y escribir del 50 al 60% del Nuevo Testamento. Ahí el Señor lo usó para asentar adecuadamente la doctrina, en todo sentido, ¿verdad? Desde la doctrina básica hasta temas escatológicos. El Señor le dio extraordinario conocimiento a Pablo. Pero cuando Pablo salía a hacer la misión, lo voy a decir de esta forma, cuando Pablo era de puertas para adentro, para la iglesia, les escribía toda la doctrina, ¿verdad? Ahí comienza a escribir su primera carta, Primera de Tesalonicenses. ¿Cuál fue de los primeros libros que se escribieron en el Nuevo Testamento? Primera de Tesalonicenses. Y Pablo comienza a escribir un alto contenido escatológico. Luego escribe Segunda de Tesalonicenses. Las últimas cartas que Pablo escribió, se les conoce como las cartas pastorales. Primera, Segunda de Timoteo, Tito, y él ya se dio cuenta, lo voy a decir de esta forma, él ya se dio cuenta que su vida corría riesgos y que él no iba a quedar mucho tiempo. Entonces él comienza a estructurar cómo debe de ser el liderazgo dentro de una iglesia. Por eso es que en sus cartas pastorales ahí están los requisitos para ser obispos, ancianos, diáconos, porque él sabía que la iglesia, para que la iglesia perseverara, para que la iglesia se mantuviera, necesitaba una estructura, un orden. Dios es un Dios de orden. Entonces Dios usaba a Pablo para transmitir un contenido doctrinal a la iglesia. ¿Para qué? Para que creciera. ¿Cuál es el propósito de Puertas para Adentro de la iglesia? Crecer. ¿Qué estamos haciendo acá? Crecer. Nos estamos capacitando. Pero cuando Pablo daba la misión, él tenía un solo mensaje afuera. ¿Cuál era ese mensaje que Pablo tenía de puertas para afuera? De arrepentirse del pecado. Entonces, ¿cuál era el mensaje? El único mensaje que Pablo tenía para afuera, la necesidad de arrepentirse del pecado. Miren, hermanos, que el Señor ponga gracia en nuestra boca, porque creo yo que no está muy bien. Me estoy poniendo a pensar en alguien que salió. Hay un testimonio de una persona que salió saben que se salieron a una iglesia X, salió a hacer una misión y vino de estos hermanos así muy fogosos, iban caminando en la calle y de repente se topó con una persona que él sin saber era un teólogo católico. Él no sabía que era un teólogo católico y este teólogo católico estudió conmigo y él nos contó el testimonio. Entonces, eh, fue un tema bastante complicado, porque este teólogo católico nos comienza a comentar la manera tan agresiva como este cristiano evangélico sin mucho conocimiento lo estaba queriendo evangelizar. Prácticamente lo estaba mandando al infierno, ¿verdad? Y él lo dejó hablar, ¿verdad? Haciendo como un diagnóstico. Quiero ver cómo la iglesia evangélica evangeliza. La iglesia cristiana evangélica hace la misión. La cosa es que él dice, miren, yo lo menos que, digamos, pensando yo como hombre y poniéndome en los zapatos de cualquier persona que necesite al evangelio, yo lo menos que quería en ese momento era arrepentirme porque más bien me sentía molesto, me sentía acusado, porque este cuate me vino a decir de que me iba a morir. Lejos de mostrarme un mensaje esperanzador, un mensaje de que hay un lugar, hay una posición que yo puedo ganar con Cristo. Es decir, que lejos de decir, necesitas arrepentirte, porque si no, todo esto malo te va a pasar. Creo yo que es necesario más o menos orientar en el sentido de decir, mira, hay una esperanza para tu vida. El Señor quiere mejorar tu vida actual, el Señor puede mejorar tu vida actual, pero también la vida eterna. Hay una bendición, no te vas a perder. Es decir, lejos de comenzar a martillar todo lo negativo, comenzar desde un enfoque positivo a decir, mira, pero para todo esto es necesario
que comencemos a dar algunos cambios en tu vida. Para comenzar, ya confesaste al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. La cosa es que les termino esa anécdota, les pasó el tráiler al teólogo y al final el teólogo le dice, mira, bueno, gracias por la invitación. Yo quiero nada más decirte que yo soy teólogo, aunque soy católico, también soy cristiano. Y entonces le comenzó a dar como una especie de cátedra así en un par de minutos. Y el hermano evangélico ya no supo nada que decirle después de todo lo que le dijo. Y le dijo, bueno, qué bien, Dios le bendiga, y mejor se fue, ¿va? Bueno, mucho que hablar al respecto, ¿verdad? Pero bueno, entonces la necesidad. ¿Cuál es un solo mensaje? Debemos de llevar la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Alguien podría decir allá afuera, hermano, es algo que yo reaprendí la fe. Yo creo que nosotros debemos de reaprender qué es la fe. Y lo decía hace 8 días. No solamente Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe, Romanos 4:13, dice en la Nueva Traducción Viviente, por la fe, Abraham vivió una relación correcta con Dios. Necesitamos llevar esto, arrepentimiento del pecado, que la gente vuelva a Dios, que vuelva a su fuente. Escuché un TikTok, vamos a ver ahí si con los hermanos de redes nos animamos a abrir TikTok. Un mensaje en TikTok que dije yo, a la gran, qué lindo está. ¿Saben cómo, saben cómo fue el mensaje en un minuto? Lo digo por esto de volverse a Dios. Pónganse a ver, sale un patojo en TikTok y dice, enciende ¿cómo se llama esto? No fósforo, encendedor. Un encendedor y saca una llama y dice, ¿sabes qué es esto? Es un encendedor. De ahí saca y muestra un lapicero. ¿Sabes qué es esto? Un lapicero. Y de ahí saca, no me recuerdo qué otra cosa. ¿Sabes qué es esto? Creo que no sé si unas llaves. Y de ahí la pregunta es, ¿sabes cuál es el propósito de esto? Hay que preguntarle a su creador. Entonces, preguntemos, ¿para qué hizo el creador esto? Para encender. ¿Para qué el creador hizo este lapicero? Para escribir. ¿Y tú sabes cuál es el propósito que tú tienes en el mundo? Si no, pregúntale a tu creador. Vuélvete a Dios. Alarán, cuando yo vi eso en un minuto, dije yo, qué tremendo mensaje en un minuto. Se le dejó una necesidad a la gente decir, no, ya, qué fácil para el encendedor, el lapicero, pero ¿y cuál es mi propósito? Entre paréntesis, hermanos, ¿y cuál es su propósito? Una vez hablando de esto, me dice mi esposa, yo le decía, ¿cuál es tu propósito, mija? Y nos quedamos meditando, ¿y cuál es el tuyo? Más pilas ella, ¿va? ¿Y cuál es el tuyo? Yo le dije, bueno, te lo voy a decir, mi propósito es este. Mi propósito ahora mismo es ir a la casa del Padre y en el camino, a la casa del Padre o al reino eterno, ¿verdad? Y en el camino, que el Señor me use para bendecir a las personas a mi alrededor. Punto. ¿Verdad? Una buena pregunta y bueno, fui creada para la alabanza de su gloria. Dice mi mamá, amén. Bueno, avancemos. Para terminar, me voy a saltar esta parte por razones del tiempo. Vámonos al modelo. ¿Y cuál es mi mamá dice, ala, pero igual se los voy a mandar, oyen, así tal, así como lo están viendo, se los voy a mandar. Aquí nada más era un concepto rápido. Mejor solo se lo leo. Dice evangelizar. Ya vamos migrando del mensaje al modelo. Evangelizar, dice, significa predicar las buenas nuevas de que Cristo murió por nuestros pecados y se levantó de entre los muertos conforme a la Escritura y que como Señor ahora nos ofrece el perdón de nuestros pecados, una amnistía. Amnistía significa pérdida de la memoria, perdón de penas. Cuando leía esto me acordé de Isaías 43:25 que dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mi nombre y no me acordaré de tus pecados. Qué lindo. Y entonces,
Él nos ofrece perdón en nuestros pecados y el don liberador del Espíritu Santo a todos aquellos que se arrepienten y creen. Leí yo hace algunos años un muy buen libro que escribió en la misión mundial, ¿verdad? Acerca mucho acerca de cómo hacer una buena misión. Y entonces extraje este pensamiento de ese libro que me pareció muy interesante, que decía, cuando Dios nos habló por medio de la escritura, utilizó un lenguaje humano. Es decir, Dios se quería dar a entender, ¿verdad? Cuando Dios nos habló por medio de Cristo, Él tomó naturaleza humana con el fin, dice acá, de hacer entendible el mensaje para la redención. Es decir, venimos nosotros del mensaje. El mensaje debe de ser entendible. No podemos evangelizar con la semana 70 de Daniel. La gente no lo va a entender. Si a duras penas la cristiandad entiende la semana 70 de Daniel. De ser un mensaje entendible. Por eso es que lo fundamental de Pablo era, como él le dice a los de Éfeso en su tercer viaje misionero, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios y tengamos fe. Listo, hagamos entendible el mensaje hacia la redención. Pero dice, lo que está en amarillo me llamó mucho la atención, que dice, para revelarse a sí mismo, se despojó y se humilló. Ese es el modelo de evangelismo que nos proporciona la Biblia. ¿Cuál? Despojarnos y humillarnos, perdón. Un modelo orientado hacia la autonegación y la autohumillación. Sin esto contradecimos al evangelio y no presentamos bien al Cristo que proclamamos. Qué tremendo esto. ¿Cómo estaremos? ¿Qué modelo estaremos usando para hacer la misión, para llevar el mensaje? El modelo debe de ser despojarnos y evidentemente el ejemplo más extraordinario de despojarse es la kenosis, ¿verdad? De Cristo. ¿Qué es esto de kenosis? Aquí dice en inglés, ¿verdad? Kenosis, the emptying of Christ, es el vaciamiento de Cristo. Él se vació. Eso significa kenosis. Ah, qué lindo. Entonces, ¿en dónde vemos esto de kenosis? Dice la palabra aquí, el modelo de Cristo, Filipenses 2, 1 al 11, Reina Valera. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, con este texto terminamos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Aquí comienza a preguntar Pablo a los de Filipos, una especie de como que para que ellos reflexionen. Si hay alguna consolación en Cristo, si ustedes han encontrado algún consuelo de amor, si ustedes han experimentado alguna comunión del Espíritu, si han tenido algún afecto entrañable, si han recibido alguna misericordia, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y sigue diciendo el texto, y aquí vamos a comenzar a ver la kenosis. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. En otras palabras, para la misión, el modelo para la misión es: no te mires a ti, no mires cuál es tu prioridad. Comencemos a ver la necesidad de los otros como primera prioridad antes que nosotros mismos. Y entonces dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que debe aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Aquí el griego, la frase en griego es la kenosis. Kenosis. Se vació, ¿verdad? Y entonces se vació en ese momento y se le conoce como la encarnación de Logos, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, si el modelo de Cristo, para la misión de Cristo, Él se vació, ¿qué debe de hacer el cuerpo místico de Cristo? Vaciarse.
¿De qué nos debemos de vaciar? Primero en lo que dice el versículo 4. Dejemos, hermanos, vamos a ir a hacer la misión. No, es que fíjense que mejor, ¿porque no hacen la misión para mí? Porque yo soy el que tengo necesidad, hermanos. Vaya, pues le vamos a ayudar. Pero la otra semana, mire, vamos a salir a hacer la misión. Fíjese que no puedo. No me siento muy bien. Fíjese que tengo un problema. ¿Y qué problema tiene? No tengo mucho dinero. Y es esas personas que tan centralizadas en el yo, ¿verdad? No, es que yo soy el que tengo necesidad. La necesidad que más apremia es la mía. No hay otra enfermedad como la mía. Es que fíjese que como dice aquel dicho, es que no tengo zapatos. Como recuerdo que ese dicho me lo enseñó mi papá o me lo mostró, que decía que alguien no sabía lo que era no tener zapatos hasta que vio a alguien que no tenía pies, ¿verdad? Eh, todos tenemos una necesidad. Aquí sí, todos tenemos una necesidad. El tema es que hay gente que está más necesitada que nosotros. Cuando uno aprende, escuchen lo que les voy a decir, cuando uno aprende a ver la necesidad de otros y que la necesidad pase de uno a otro nivel de prioridad más bajo, primero, uno se vuelve más empático con la persona necesitada y dos, uno se vuelve más agradecido con lo que uno tiene. Job capítulo 42, cuando Job oró por sus por sus amigos, él salió de la necesidad. Cuando a Job se le olvidó de que él era el centro de atención del universo, dice la Biblia, y Dios prosperó, restauró a Job y llegó a tener aún más de lo que tenía al principio. Entonces, debemos despojarnos primeramente del yo. Ya no quiero, tengo necesidad de esto, de lo otro. Está bien, pero hay gente que tiene más necesidad que yo. Y antes de enfocarme en suplir mi propia necesidad, voy a colaborar en que la necesidad de otros sea suplida. De eso trata Sion, de eso trata la necesidad de Sion, de eso trata la misión de Sion. Olvidémonos un poco. No miremos cada uno por lo nuestro propio, sino veamos por el bien de los otros. Si ese es el sentir de Sion como comunidad, vamos a ser una comunidad extraordinaria porque nos vamos a enfocar a poder ser canales de bendición para que otros estén en bienestar antes que nosotros mismos. Y se va a cumplir la palabra de Abraham, bendiciendo, te bendeciré. Y de repente va a haber una bendición tan extraordinaria en nuestras casas, en nuestros hijos. A todo nivel, hermano, es que mis hijos están en problema, amén, pero usted que tiene a sus hijos, escuchen, hermanas que tienen a hijos que no se han vuelto al Señor, amén, ocúpense de sus hijos, pero comiencen a hacer propias las oraciones por los hijos de otras personas y se van a dar cuenta de que esto es una llave, es un milagro van a experimentar a través de esto. Así que despojémonos. ¿De qué más nos debemos despojar? Además del interés en el yo propio. Recuerdo el texto de Hebreos 12, dice 1 al 3 en la Reina Valera, dice, puesto los ojos en Jesús, dice el título de Hebreos 12. Y dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de qué más, además del interés propio. Si lo están escribiendo, ¿de qué me debo despojar? Uno, punto, el interés propio. Así lo escribiría yo. ¿De qué me debo despojar? Punto número uno, del interés propio. No quiero ser la prioridad uno, más o menos. Punto número 2, ¿de qué me debo despojar? Hebreos 12 dice, de todo peso. Despojémonos de todo peso. 3, ¿de qué me debo despojar? Del pecado que nos asedia. Lo voy a repetir ahí por si alguien está escribiendo. ¿De qué me debo despojar para hacer la misión? ¿Verdad? Porque el modelo para hacer la misión es despojarse. ¿De qué me debo despojar? 1, del interés propio. 2, me debo despojar del peso, esas angustias, esas cargas, esas tristezas, las preocupaciones, el afán.
Alguien está afanado, le aconsejo Mateo 6. Vayamos a leerlo, cómo termina acerca del afán. Cada día tenga su propio afán. ¿Por qué nos estamos pensando que no tenemos para pagar la otra semana? No, hombre, pensemos en hoy. Si el Señor nos va a bendecir hoy, seguramente nos va a bendecir en una semana. Un día a la vez. ¿Qué pasó con el pueblo en el desierto? Ni habían digerido, ni no habían terminado de comer el maná y estaban preguntando ya, no había pasado por su cuello, su aparato digestivo, y ya estaban dudando si qué iban a comer después. Todavía tenían la comida en la boca. Es que somos muy dados a la preocupación. Y tres, ¿de qué me debo despojar? De todo pecado. Quisiera dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Por razones del tiempo, ¿verdad? Así que nada más lo dejo hasta acá. Tal vez esta es una muy buena que nos habla acerca del modelo, pero no va a comenzar el modelo primero si no hay kenosis, si no hay vaciamiento. Estas fueron las etapas del ciclo cristológico. Primero se vació, luego se humilló, luego llevó una vida obediente, luego muerte de cruz y luego recuperó su lugar de honor. Plerosis, llenura. Es decir, sin kenosis no hay plerosis, sin vaciamiento no hay resurrección. Aquí hay mucho que decir, pero lo vamos a dejar hasta aquí por razones del tiempo. Lo voy a dejar aquí un poquito más ahí por si alguien lo está escribiendo, en lo que hacemos una oración y luego voy a regresar a la sala, ¿verdad? Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, que el Señor les bendiga. Gracias por la paciencia. Les confirmo que este tema se los voy a enviar al grupo de WhatsApp de Sion Anuncios para que lo puedan tener ahí, ¿verdad? Y que les sea de bendición compartirlo con quien quieran, ¿verdad? Esto no tiene derechos de autor porque el autor es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y él comparte. Así que oro, Padre, gracias te doy, Señor, en esta oportunidad, papá, porque nos hablaste. Qué lindo, Señor. Qué lindo porque yo puedo sentir que como tú, Espíritu Santo, nos estás capacitando para que hagamos el evangelio como se debe de hacer. Hay una misión por hacer dentro de nuestras casas, es decir, nuestra Jerusalén, pero también hay una misión que hacer en nuestros alrededores, en nuestra Judea, en nuestra Samaria, hasta el resto del mundo. Y es evidente que parte de la misión es llevar un solo mensaje como lo llevaba Pablo, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volverse a ti, de tener fe en ti. Yo te ruego primeramente, más que llevemos ese mismo mensaje, ayúdanos a vivir como nunca antes ese mensaje en Sion, papá, que nos arrepintamos de lo que tengamos que arrepentirnos, de que cambiemos las cosas que a ti no te agradan en nuestra vida, que nos volvamos a ti, a nuestra fuente, a nuestro creador para encontrar el verdadero propósito de nuestra vida y que tengamos fe en ti, que ese sea nuestro mensaje de puertas para afuera y además que ese, el modelo, el mensaje y modelo, el modelo para la misión sea ese, similar al tuyo, papá, ese vaciamiento, el despojarnos del interés propio, el despojarnos del peso, el despojarnos de todo pecado, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, a ser ese agente en tus manos, transformador de nuestra comunidad. Nos humillamos y te damos la gloria a ti, Señor. Así que muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a quedar despedidos. Que Dios les bendiga. Voy a regresar a la sala.